Diálogo y Salud, el podcast de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Conversamos con expertos y abordamos temas de interés para que entendamos mejor la salud y vivamos con bienestar. Cada semana por Unisucre Estéreo 100.8 FM. Un cordial saludo a todos los oyentes de Unisucre Estéreo FM 100.8, la emisora de la Universidad de Sucre, hoy con su podcast, su programa radial Diálogo y Salud, el podcast de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Hoy tenemos un programa derivado de un fenómeno que siempre es de interés en salud pública, como es el dengue, por ser zona endémica, por tener nuevas características de esta enfermedad, porque siempre ocupa el interés tanto de las instituciones públicas como privadas, porque siempre se busca que todas las estrategias redunden en la disminución de índices de dengue y porque sigue siendo un problema de salud pública que genera unos impactos en las personas y que deriva también de que las mismas personas se empoderen en conocimiento y en estrategias para poder controlar esta enfermedad. Para ello tenemos unos invitados muy interesantes. Uno de ellos, y quien va a estar con nosotros en esta mesa de dirección de este podcast, es el doctor Laciar Corrales Aldana. Él es enfermero, magíster en salud pública, egresado de la maestría en salud pública de la Universidad de Sucre y que hoy en este momento se desempeña como referente del programa de enfermedades transmitidas por vectores del Departamento de Sucre, adscrito a la Secretaría de Salud Departamental de Sucre. También ha sido fundador del Centro de Vacunación Vida de Sincelejo. Igualmente se conectarán en remoto la doctora Lester Medina Barreto. Ella es egresada también de la Universidad de Sucre, especialista en auditoría de gerencia de la calidad en salud y actualmente se desempeña como la secretaria de salud del municipio de Corozal. También y acompañando especialmente nuestra mesa como uno de los coordinadores está el casi doctor, nuestro magíster en salud pública, docente del área de investigación, próximo doctor en salud tropical, Carlos Semeño. Él es biólogo, magíster en salud pública también de la Universidad de Sucre. Quien les habla, Beatriz Diego Solano, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud. Agradecemos especialmente a nuestro máster, a nuestra universidad y a nuestro rector Johnny Avendaño por permitir este programa Diálogo y Salud. Comenzamos en breve. Nuestro podcast de todos los viernes de la Maestría en Salud Pública y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre. Hoy tenemos un programa especial de un evento de interés en salud pública como es el dengue y en este caso vamos a abordar sus nuevas características, sus desafíos y las estrategias que se están ejecutando en el departamento de Sucre, que son de especial importancia, principalmente la vacunación. Para hablarnos de ello nos acompaña, como lo repito, el doctor Laciar Corrales. Actualmente es el referente de enfermedades transmitidas por vectores. En remoto, además de la Secretaría de Salud, la doctora Lester también nos va a acompañar. El doctor Jorge Marín, él es microbiólogo y clínico, magíster en enfermedades infecciosas y también magíster en epidemiología con amplia experiencia en la investigación sobre dengue. Y actualmente trabaja no solamente en la parte estadística de esta enfermedad, en los estudios estadísticos de esta enfermedad, sino también en los estudios que derivan en estrategias de educación y comunicación para la salud para hacer frente a este fenómeno. También para explicarnos algo sobre el nuevo fenómeno del dengue en razón de sus nuevas características genómicas, nos va a acompañar brevemente el doctor Salim Matar. Él es biólogo y es una persona de amplia trayectoria y doctor y también es director de investigaciones microbiológicas de la Universidad de Córdoba. Doctor Laciar, gracias por estar en nuestro programa. Estamos siempre en una situación interesante con respecto al dengue. Siempre va a ser un motivo de preocupación desde la academia y siempre va a ser un motivo de interés y también de preocupación desde las instituciones públicas. Hoy usted nos va a hablar mucho sobre una de las estrategias que se están aplicando a nivel nacional y que la gobernación de Sucre a través de usted pues están bastante comprometidos, como es la vacunación. Pero primero y antes de pasar a esto que estamos haciendo,
porque hoy en día la vacunación es una de las estrategias más importantes en salud pública para hacer frente a todas las enfermedades y específicamente esta el dengue. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Hemos venido de manera sistemática acompañando este tema y te reitero de nuevo, este espacio es muy importante para darle a conocer a toda la opinión del departamento y quienes nos escuchan por fuera de él sobre lo que ha venido haciendo el departamento y algunos municipios con miras a controlar esta enfermedad que en realidad a través de los años ha cobrado lamentablemente algunas vidas y ha causado mucha hospitalización también, mucho aumento de costo y de impacto también social. Y de eso se trata, ¿no? De cada día ir haciendo un monitoreo de cómo va la situación, pero también ir mostrando las posibilidades que tiene la comunidad de adquirir nuevas herramientas y nuevos recursos para enfrentar la enfermedad y evitar, por supuesto, lo que nadie quiere, que es la muerte. El tema que usted nos propone hoy, que esta mesa propone hoy, es la vacunación como medida complementaria y preventiva, que en buena hora llega. Recuerdo en mesas anteriores habían preguntado, siempre había sido la pregunta de ¿cuándo? ¿La vacuna para cuándo? Y si precisamente esa pregunta se planteó es porque ya se sabe con mucha anticipación que la vacuna es una medida muy importante, una de las más costo efectivas en la implementación y en la prevención de estas enfermedades. Pues ya está disponible en nuestro medio este biológico, esta vacuna. ¿Dónde está disponible y como una persona del común que de pronto vive en una zona endémica o que conozca de casos de dengue, cuál es la ruta para acceder a esta vacunación? Bueno, hay que aclararle a la opinión que la vacuna está disponible inicialmente solo en 2 municipios, en el municipio de Sincelejo y en el municipio de Corozal. Claro. Por una iniciativa que el Ministerio de Salud propuso, estos 2 municipios fueron priorizados y se dispuso para ellos algunas clínicas específicas donde los niños de 9 años, porque hay que aclarar que este ensayo inicial se hace solamente para la población de 9 años, y algunos se preguntarán por qué se eligió este grupo de edad. Este grupo de edad fue elegido porque al hacer un análisis de los casos, la epidemiología nos muestra que es el grupo de edad más afectado, 9, 10, 11, 12, 13 años, y la introducción de esta vacuna se hace de manera gradual. Sabemos que es muy costosa inicialmente ya estaba disponible hace algún tiempo en la comunidad, pero adquirirla era un poco costosa, por lo que no todas las personas tenían acceso a ella. Ahora se hace la introducción gradual a través de la oferta que se hace a los niños de 9 años y la invitación que desde ya hacemos es que los padres de familia que tengan niños en esta edad acudan a los centros que están dispuestos para ellos y adquieran la vacuna de manera gratuita para ellos. Ok, perfecto. Antes de ahondar en materia y efectivamente el dengue, que es nuestro, digamos, tema inicial, hay algo que se plantea y es una nueva discusión acerca de las vacunas. Después de la COVID-19 hay una preocupación especial por las enfermedades reemergentes, entre las cuales están las enfermedades infecciosas, pero también con lo mismo crecen las teorías conspirativas sobre las vacunas, porque a veces nos está ganando más la información sesgada, la información conspirativa, porque a veces la ciencia y la comunicación no van a la misma velocidad que va la ciencia, sabiendo que las vacunas han sido un hito incluso en Colombia y en todo el mundo, pero supimos que en los años 80 Colombia era hito en vacunación en el mundo. ¿Usted qué piensa sobre esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hacemos para volver a estar en este modo vacunación que era tan aceptado por la sociedad? Bueno, tenemos un medio en este momento que es un medio digital que así como es tan bueno es peligroso. Sí. Porque sabemos que detrás de esta herramienta digital de los celulares, la internet, muchas personas tienen acceso a este tipo de herramientas y que las utilizan para promover, para facilitar información que muchas veces no es real. Claro. Y lamentablemente ya quienes consumen este tipo de información no tienen la posibilidad de corroborarla si en realidad son verdad o no. Y esto, miren, es más fácil confundir a las personas. A veces podemos estar un año completo haciendo un buen trabajo sobre los beneficios que quiere una vacuna, pero 2 o 3 personas que realicen un comentario a veces desafortunado pueden hacer que muchas personas reviertan o empiecen a dudar sobre la calidad y
y los beneficios que obtienen la vacuna. Entonces, no es mentira que Sí. esto se convierte en una herramienta que tiene que ser utilizada de manera muy cuidadosa, sobre todo la población juvenil, que es quienes más consumen este tipo de contenidos. Entonces, ¿es mentira que las vacunas causan autismo? ¿Es mentira o es verdad que se pueden aplicar varias vacunas al mismo tiempo y no va a haber problema? En los niños, ¿qué prejuicios puede ocasionar una vacuna? Bueno, el tema del autismo sí si nos vamos a la literatura, sí fue un estudio que hace muchos años, hace más de 30 años, Sí. sacaron por allí y que lamentablemente estuvo basado en información poco confiable. Claro. Y como le dije, se propagó rápidamente y pudo lograr en algún tiempo la confusión, pero posteriormente ya se demostró de que definitivamente no causan este tipo de enfermedades. Y respecto a la pregunta que si se pueden aplicar varias vacunas al mismo tiempo, por supuesto que sí. Claro. El sistema inmunológico de las personas es muy específico Sí. y generalmente ninguna interviene con la otra. Los anticuerpos que Claro. genera la persona son muy específicos para cada vacuna, por eso ninguna produce inmunidad cruzada, por eso hay que aplicarse una para cada evento. Entonces, las personas siempre, sí hay unos cuidados, por supuesto, las Sí. vacunas, porque hay unas que son fabricadas con virus vivos atenuados Claro. y hay otras que no. Eso que usted está diciendo lo podemos decir lentamente. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas no son sustancias químicas que llegan del más allá de un grupo de científicos que están mandados por el nuevo orden mundial, que nos mandan para que actuemos según lo que ellos quieran. ¿Qué es lo que es exactamente una vacuna? Que es un concepto más sencillo de lo que ahora está corriendo con estas teorías conspirativas. ¿Qué es una vacuna? Bueno, en términos sencillos podríamos decir que la vacuna o lo biológico, como a veces se le conoce en términos Claro. generales, es una sustancia que le ayuda al cuerpo Sí. a generar defensas específicas contra una enfermedad específica. Claro. Nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de adquirir esta inmunidad, esta protección a través de dos maneras. Sí. Inmunidad activa, que es a través del padecimiento de la enfermedad. El virus ingresa al cuerpo, genera una serie de síntomas. El cuerpo, como tiene la capacidad de identificar y de generar defensas, lo hace, y es cuando padecemos la enfermedad y nos supera, y el cuerpo supera la enfermedad y ya queda eso en la memoria celular. El cuerpo tiene la capacidad más adelante de enfrentar la misma enfermedad Claro. y con una mejor respuesta. Sí. Pero a veces en el laboratorio toman el mismo virus causante de la enfermedad, le quitan la parte que genera la complicación Claro. y dejan solamente un componente, una parte de estos virus que tienen la capacidad de generar una respuesta en el cuerpo sin dañarlo. Quiere decir que para que una vacuna, y eso pues lo deberíamos saber porque lo aprendemos desde primaria, pero siempre, y pues teniendo en cuenta este tema, nunca sobra repetirlo, no es la que se incluya, que se inocule dentro del cuerpo una sustancia anómala. El mismo cuerpo, el mismo proceso de defensa del organismo es el que hace prácticamente el trabajo y queda en su memoria el luchar contra ese virus y las formas de hacerlo. Es más o menos así. Básicamente la vacuna lo que hace es estimular al cuerpo Súper bien. para que genere sus propios anticuerpos, sus propias defensas. Sí. Eso es lo que hace una vacuna. Entonces, atención, no es posible que haya una marca 666 que se transmite a través de las vacunas. Los microchips que se inventan hasta el momento, no es posible inocularlos a través de las vacunas. Las vacunas no son un mecanismo de control del mundo. El cuerpo es el que finalmente hace, digamos, la mayor parte del trabajo duro, porque pues la mente humana ha logrado entender cómo funciona el sistema de defensa del cuerpo y por eso es que puede reaccionar con esta estimulación del sistema. Sí, en ocasiones hay una respuesta que no es la esperada, Claro. lo que nosotros llamamos en vigilancia efectos asociados a la Sí. aplicación de vacunas, pero recordemos que cada individuo tiene una composición inmunológica bien diferente y existen comorbilidades, patologías que pueden alterar en algún momento el funcionamiento normal de una persona. Claro, Perfecto. por eso las vacunas, Claro. antes de ser puestas a una persona, son sometidas a distintos procesos de prueba en distintos grupos de edades. Ustedes verán que a veces en los insertos de estas vacunas dicen no aplicar en menores de 4 años. Claro. A veces no es porque genere una respuesta maligna para el niño, Sí. sino que no ha sido probada, no ha sido estudiada, no ha sido ensayada. Entonces la responsabilidad
responsabilidad es que en ese grupo, si no ha sido ensayada, pues no sea aplicada. Hay que atender siempre las recomendaciones del fabricante para evitar estos efectos que son indeseados después de la administración de una vacuna. Y precisamente una de las vacunas que más ha recibido hate, odio en redes sociales es la vacuna contra la COVID, que se llevó la peor parte, ¿no? ¿Qué pasa con esta vacuna, doctor Raciel? Bueno, ya había tocado parte del tema. Sí. La primera vacuna que se puso a disposición fue la vacuna de Pfizer, una vacuna muy segura. ¿Por qué se puede? Usted en esta respuesta me va a decir otra respuesta, y es ¿por qué estuvo tan rápido la vacuna? Que es una pregunta que ronda las redes sociales y que incluso la hemos visto hasta en clase. Sabemos que hay unos estudios previos que esa vacuna ya estaba avanzada y por eso se contó con esa información antes. ¿Qué sabe usted de esa vacuna para responder a la gente que cree que eso se inventó en tiempo récord? Entendamos algo. No es un desconocimiento de que la vacuna estuvo rápido, estuvo en un tiempo récord, pero analicemos que se requería para la situación actual una respuesta en el mismo sentido. Perfecto. Yo creo que la humanidad no había enfrentado una pandemia como la que enfrentó ahora, con la globalización y la capacidad de extenderse tan rápido. Si hacemos una historia de las pandemias anteriores, la propagación de esta fue mucho más lenta, precisamente porque no teníamos la capacidad de estar en tantos sitios en tan poco tiempo. Ahora básicamente en un avión usted está en pocas horas en otra parte y se requería una respuesta en el mismo orden. Ahora, antes de que esa vacuna estuviera a disposición, hubo procedimientos, hubo pruebas, por supuesto, que uno quiere extenderla o que lo ideal sería que se extendieran mucho más las pruebas, sí, pero la gente se estaba muriendo. Claro, entendí. La gente se estaba muriendo y si no lo hubieran hecho, entonces hubiéramos criticado, pero bueno, con toda la tecnología que tenemos, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué pasó? ¿Por qué tardan tanto con esta respuesta? Yo pienso que no fue una medida precipitada, las cosas se hicieron como lo demandaba la situación en el momento, fueron decisiones que habían que tomar, importantes se tomaron. Yo pienso que salvó muchas vidas, más de las que se fueron, pero también paralelo a la inclusión de una vacuna siempre va el proceso de investigación. No me queda ninguna duda que los fabricantes de esta vacuna están siguiendo las cortes y que hubo reacciones inesperadas dentro de algunos grupos poblacionales. Eso es cierto y eso va a pasar. Infortunadamente pasa no solamente con esa vacuna, me imagino que con la primera vacuna que fue contra la viruela, mientras se encontraba ese principio que encontró el investigador, pues se empezaron a inocular dosis que de pronto mataron a la gente hasta que encontraron la dosis precisa para saber cuál salvaba la vida y cuál dosis la podía matar. No me cabe duda de eso. Por supuesto, cada vacuna de esta lleva un proceso de ensayo y error. Primero en el laboratorio y luego a la fase de pruebas en humanos. Pero cada uno de estos biológicos, incluso los que llevan ya mucho más tiempo que la COVID o que la anterior, se mejoran con se siguen siendo vigiladas porque tienen una muy pequeña posibilidad de producir algún efecto adverso y tienen que seguir, y eso es de obligatorio reporte para nosotros. Bueno, pero afortunadamente ya no tenemos viruela en el mundo, pero volvemos a tener sarampión, que tenemos en este momento 3 casos importados, pero hay sarampión cuando se supone que después de esos esfuerzos durante los años 80 y 90 debieron haber rendido sus frutos y ser vigentes hasta el momento. Estamos en Diálogo y Salud, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con nuestros especialistas. Hola de nuevo a Diálogo y Salud, nuestro podcast de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Hoy con un tema que de nueva actualidad, hablamos sobre vacunas contra el dengue y el dengue, nuestro constante desafío en materia de salud pública, y para ello tenemos unos especialistas que hasta el momento nos están acompañando para darnos luces a este tema. Vamos a saludar especialmente al doctor Jorge Marín. Él es médico, microbiólogo clínico y magíster en enfermedades infecciosas. También es magíster en epidemiología hospitalaria y tiene amplia experiencia en estudios sobre dengue. Y ayer tuvo la oportunidad de ser el expositor principal de un conversatorio organizado por la Asociación Colombiana de Salud Pública, precisamente sobre estas enfermedades reemergentes como sarampión, y se abordaron diferentes temas sobre las estrategias para abordarlo. Doctor Jorge, muchísimas gracias por atender esta invitación a Diálogo y Salud de la emisora de la Universidad de Sucre. ¿Cómo ha estado usted?
Estimada profesora, muy buenas tardes para usted y para toda la comunidad universitaria. Para mí es un orgullo poder participar de este podcast y tratar de dejar claro algunos puntos especiales en este importante tema de salud pública. Muchísimas gracias. Doctor Marín, tenemos en estos momentos dos temas relacionados que están ocupando el interés de nuestra mesa, y es las enfermedades reemergentes, la vacunación como estrategia para esas enfermedades. ¿Qué nos puede decir usted que es estudioso de este tema? Tenemos nuevamente sarampión, infortunadamente tenemos otras enfermedades reemergentes, tenemos picos de dengue. ¿Qué nos puede usted comentar sobre esos estudios en cuanto a los desafíos que en materia de salud pública estamos enfrentando con esos fenómenos? Bueno, yo pienso que es muy importante esta pregunta porque cobra gran relevancia todos los programas que hoy están dedicados a la epidemiología y la salud pública, en el sentido que nos genera un reto para el estudio y el control de estas enfermedades reemergentes. Evidentemente a nivel mundial, por diferentes factores como el cambio climático, por ejemplo, por el movimiento de las personas a través de las diferentes ciudades del mundo, por condiciones socioeconómicas y por otras variables de importancia, están apareciendo nuevamente infecciones que aparentemente estaban controladas. Sí. Usted menciona, por ejemplo, el sarampión, que es una enfermedad inmunoprevenible, pero que en algunos países del mundo no existe una obligatoriedad en los esquemas de vacunación para esta enfermedad. Claro. Y esto lleva a que empiecen a aparecer de nuevo casos de pacientes infectados. Entonces, todas estas enfermedades que están reapareciendo, que llamamos reemergentes, sí, muchas de ellas incluso son prevenibles a través de vacunas, y por eso es importante fortalecer todo este conocimiento en vacunas. Pero creo que es un reto para los programas de salud pública, sí, para las personas que nos dedicamos al control de las infecciones, que cada día se está generando más la necesidad de tener personal entrenado, tener recurso y talento humano capacitado para podernos dedicar al control de estas enfermedades. Doctor Marín, le voy a hacer una pregunta como una ciudadana de a pie que acaba de llegar a una Secretaría de Salud. Habíamos presuntamente superado esta parte de estas enfermedades infecciosas. Nuestra preocupación, principalmente antes de la COVID, eran las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Ha habido alguna pérdida de práctica, de conocimiento sobre esto en lo cual estábamos tan entrenados en los años 90, incluso en los 2000, de hacer frente a estas enfermedades? Hemos perdido las metodologías, están nuestros funcionarios con la capacitación suficiente para volver a hacer frente a estas reemergencias. Bueno, profesora, yo pienso que hay dos aspectos importantísimos en esta pregunta. El primero, creo que el talento humano debe fortalecer mucho más el conocimiento en epidemiología y salud pública, y me refiero a que todos estos programas de estudios en profundización en epidemiología y salud pública deben fortalecer y recordar nuevamente todas estas infecciones o todas estas enfermedades que estaban controladas o que habían desaparecido y están reemergiendo. Entonces creo que ahí tenemos una tarea de fortalecer al talento humano en estas áreas y de fortalecer el conocimiento en el control de estas enfermedades. Y por otro lado, debemos mencionar que hemos bajado la guardia en la vacunación. Sí. Recordemos que a lo largo de la historia del ser humano, las dos condiciones que han impactado grandemente la mortalidad en cuanto a enfermedades infecciosas estamos hablando son la terapia antimicrobiana y la evolución de los antibióticos y la vacunación. Indudablemente la vacunación es una estrategia segura y que genera un control efectivo de estas enfermedades. Entonces, es nuestra tarea como talento humano en salud, que nos dedicamos a la salud pública, que nos dedicamos a la atención primaria en salud, que nos dedicamos a la epidemiología, recordar y fortalecer los conocimientos en vacunación y exaltar esto como una estrategia principal en el control de las enfermedades que son inmunoprevenibles. Entonces creo que debemos trabajar allí fuertemente para que la vacunación siga siendo un método fundamental que recomendemos todas las personas que estamos trabajando en esta área.
Doctor Marín, usted pues tiene una ventaja para nosotros en conocimiento muy grande, porque aparte de su conocimiento en microbiología, aparte de tener este conocimiento en estas enfermedades, en estas estrategias, usted también trabaja el área de salud comunitaria y salud familiar, en donde estas estrategias dialógicas, participativas con las personas, estas metodologías, estas estrategias en educación y comunicación para la salud también son claves para afrontar esta reemergencia. Usted ya desde esa dimensión, desde ese plano, ¿cómo se le puede dar estas herramientas efectivas a la comunidad para que vuelva a ser activa frente a esas reemergencias? Bueno, lo primero que pienso que debemos hacer es mejorar esa comunicación con la comunidad, explicarles de una manera mucho más sencilla que las estrategias de vacunación son estrategias seguras, que estas estrategias son efectivas y debemos contarles cómo funciona un esquema de vacunación en una comunidad con el objeto de lograr lo que hemos llamado esa inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Sí, señor. En la manera que nosotros, de una manera práctica, expliquemos y enamoremos a las personas de las vacunas, estoy seguro que esta comunidad va a lograr aclarar muchos de los mitos y de los diferentes información que circula que no tienen una evidencia científica grande. Y lo otro que es importante con la comunidad es esa vigilancia epidemiológica activa en la que nos permita detectar esas poblaciones de riesgo, porque al detectar poblaciones de riesgo pues podemos hacer mucho más trabajo directo en el campo y podemos hacer mucho más en lograr estrategias de control. Entonces ahí hay dos estrategias importantes: hacer epidemiología de campo activa, en búsqueda activa de casos, en búsqueda activa de poblaciones en riesgo, y por otro lado sentarnos a hablar prácticamente, o sea, en términos prácticos y muy sencillos, los beneficios de las diferentes vacunas, que además están disponibles y además en nuestro país el ministerio nos las aporta. Entonces sí, no son vacunas que van a incurrir en gastos de la población, que muchas veces eso es lo que le preocupa a la gente. Muchas gracias. Queremos que siga conectados con nosotros. Vamos a hacer también un breve espacio y pronto nos vamos a conectar con la doctora Lester. Ella es la secretaria de salud del municipio de Corozal, y con el doctor Salim Matar. Gracias por estar con nosotros. Diálogo y Salud, el podcast de la Universidad de Sucre. Estamos en Diálogo y Salud, el podcast de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Los territorios son casi siempre los más afectados por las situaciones reemergentes, por la necesidad de afianzar las políticas en materia de estrategias de educación, de comunicación y de vacunación. Para ello, y para ilustrarnos qué hace un municipio del departamento de Sucre ante esta nueva situación, está la doctora Lester Medina Barreto. Ella es enfermera egresada de la Universidad de Sucre y ella actualmente es la secretaria de Salud del municipio de Corozal. Doctora Lester, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a ustedes tenerme en cuenta por la importancia y la relevancia de este evento como el dengue, que es de interés en salud pública, claro, y como la vacuna es un referente a nivel nacional dentro de las estrategias de prevención, teniendo en cuenta la alta morbilidad y mortalidad que tienen nuestros niños, y por eso pues me alegra ser parte de esta prueba piloto que hay en el departamento. Doctora Lester, cuéntenos esa estrategia del municipio de Corozal, cómo se va a estar cumpliendo o cómo se está cumpliendo en el municipio. Bueno, esta estrategia inició el 14 de febrero. Sí. De acuerdo a los lineamientos del ministerio, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud Departamental. Escogimos la ES de primer nivel, la ES Cartagena de Indias. Ese día pues hicimos presencia por parte de la Secretaría de Salud Departamental, Secretaría de Salud Municipal, los referentes de las EPS, puesto que ellos son los responsables directos de los aseguradores. Hicimos un trabajo mancomunado a través también del programa de ETB del departamento, porque esto es una estrategia que lleva consigo de forma transversal varios componentes dentro del tema de la prevención. Entonces ese día se hizo un evento mancomunado donde se vacunaron
a 17 niños. Tenemos una meta establecida por parte del Ministerio de 972 niños vacunados. Y a corte de hoy tenemos 98 dosis aplicadas. Doctora Lester, uno de los temas abordados, aparte de este que vamos a seguir ahondando sobre la vacuna contra el dengue, es precisamente esos mitos más comunes que seguimos identificando y que terminan siendo un obstáculo para que estos programas de vacunación, primero para que la vacuna sea nuevamente aceptada en la comunidad por algunas prevenciones que han podido darse por malas informaciones. ¿Usted cuáles de esos ha identificado en su municipio? De esos mitos comunes. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios con Corozal no hemos tenido esa barrera por parte de los mitos. La gente ha atendido con buena receptividad. Estamos trabajándole en materia de estrategia informativa para que se acerquen. De pronto cuando hablamos de VPH la gente dice, ¿va a pasar lo mismo? Y aunque es una vacuna segura, la gente le cuesta un poquito, pero afortunadamente frente a Qdenga no hemos tenido mitos. Usted está hablando de la vacuna contra el papiloma humano. También en la estrategia de vacunación le llama, o sea, ¿ha tenido algún tipo alguna vez de rechazo por parte de la comunidad la aplicación de esta vacuna? No, lo que hacía referencia es que si comparamos, haciéndole referencia que si comparábamos los mitos que se presentaron frente al VPH, con dengue no hemos tenido ese problema. Claro. No tenemos mitos en Corozal, o no se escucha de que de pronto alguna duda frente a la seguridad con los efectos secundarios que esta pudiera traer. Entendido. Por el contrario, la gente se le explica antes de colocarse la vacuna, durante, y los cuidados postvacunales, y no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Doctor Laciara, a nivel departamental, la vacuna contra el virus del papiloma humano, que sabemos que en razón de un suceso que sucedió en un municipio del departamento de Bolívar, había tenido, digamos, algunas situaciones que generaron incomodidad en la gente. A nivel departamental, ¿usted qué ha detectado con la aplicación de esta vacuna? ¿Con la de dengue? Con la de VPH, sí. Sí, es cierto. Hace unos años hubo un suceso desafortunado en un departamento vecino de acá, y en el departamento de Sucre también tuvimos un par de situaciones que generaron el interés nacional y departamental, y afortunadamente yo en ese entonces tuve la oportunidad de participar en la mesa de trabajo donde se investigó el caso, y logramos demostrar que el caso de daño aparente con esta adolescente era totalmente falso, porque la identificamos después, posteriormente, con una marcha, una caminata absolutamente. Ella alegaba que había tenido dificultades en la marcha y que había mermado la fuerza física, pero logramos demostrar que en realidad estaba fingiendo. No sabíamos cuál era el interés, quizás económico, pero se logró demostrar que la vacuna nada tenía que ver, y con los años se ha ido superando esa barrera que causó, ese impacto negativo que causó esa situación hace algunos años. La cobertura de vacunación en VPH todavía no son las mejores, pero ha ido mostrando una mejoría importante. Esta vacuna inicialmente empezó solamente para las mujeres, pero pues se identificó que era limitada esa acción si no se trasladaba también a cuidar a los varones. Y afortunadamente esto nos ha permitido, como hace un rato mencionaba el doctor, que entre más personas se vacunen, se va permitiendo la inmunidad a muchas más personas, y la circulación del virus entre las personas pues va a ser mucho más restringido, logrando que aquellos que de pronto no han accedido inicialmente a la vacuna, no han estado en contacto con el virus, también estén protegidos. Quizás eso era lo que hacía referencia el doctor hace un instante cuando habló de inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Entre más personas estén vacunadas, vamos a proteger a aquellos que de pronto están de último accediendo a la vacuna, porque la limitación en la circulación del virus en toda esa población se va a estar limitando. Entonces, doctora Lester, claro, quiero que la Secretaría de Salud del municipio de Corozal, y usted después me conteste esta pregunta, o nos haga un llamado a la comunidad para que usted nuevamente nos diga dónde pueden acceder, qué tipo de vacunas,
y cuáles son las personas que los van a atender, si de pronto también tienen algún teléfono, y que usted pueda hacer un llamado utilizando estos micrófonos a la comunidad para que asista a vacunarse tanto contra el dengue, que es lo que se nos está presentando en este momento, como para otra vacunación. Bueno, este llamado es a la población, a los papitos y a las mamitas, que este acto de amor responsable de llevar a los niños de 9 años a los puestos de salud que están habilitados. En Corozal encontramos la S Cartagena de Indias, Salud Integral, y el dispensario médico militar es totalmente gratis. Es una vacuna segura dirigida, repito, a los niños de 9 años. Los horarios de atención son muy claros, de acuerdo al puesto de salud. La S desde 7 de la mañana a 12 del mediodía, y de 2 a 5 habilitaron a partir de este sábado. Sí. También vacunación los sábados, y lo que buscamos es que la gente de pronto, por el temor por el problema de laboral, no puedan acudir durante la semana, es que esto no sea una barrera, y el sábado lo pueden hacer. Ya en la IPS Salud Integral y el dispensario son de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Doctor Laciar, claro, adelante, disculpe. Llamados entonces a la comunidad. Simplemente es que la vacuna es segura y que se acerque. Gracias, doctora Lester. Doctor Laciar, para los esquemas de vacunación y también para esta vacuna contra el dengue, ¿cuáles son esos sitios que dispone o esas estrategias que dispone la Secretaría de Salud Departamental? Bueno, la Secretaría de Salud Departamental ha habilitado acá en Sincelejo algunas IPS, como son la S San Francisco de Asís, sí, la Clínica Las Peñitas, IPS Medicinú, la IPS Punto Vital, Salud a tu lado, IPS Virrey Solís y la Sanidad de Policía. También está disponible para el acceso a la vacuna. Muchísimas gracias. En cuanto a estas otras enfermedades reemergentes, el sarampión, ¿y cómo estamos en el departamento de Sucre? El conocimiento que usted tenga hasta la fecha. Bueno, la vacuna, si hablamos de ese sentido, pues, está disponible permanentemente de manera gratuita a través del esquema ampliado, del programa ampliado de inmunización en todas las IPS del departamento. Sí. Las coberturas de vacunación que se han obtenido en los últimos años han sido satisfactorias. En algunas ocasiones ha estado allí en el límite. Sí. Recordemos que Colombia hace algunos años, pues como usted bien lo mencionó, años 90, 2000 hubo un incremento importante en las coberturas de vacunación. Sin embargo, el doctor mencionaba también que desafortunadamente hay unos movimientos antivacunas, sí, hay unos factores también asociados al acceso, a lejanía, a otra clase de cosas, claro, que torpedean la posibilidad de que toda la población acceda a la vacuna. Sin embargo, a favor debo decir que está disponible, que está el acceso para toda la población que así lo demande. Los últimos casos que se han reportado han sido casos importados, y esto se presenta porque hay algunas personas que no tienen todavía inmunidad contra ellos, son susceptibles al padecimiento de la enfermedad, y pues por alguna de las circunstancias que hace un rato mencioné, sí, intervienen en un medio propicio, y ellos pues que no tienen inmunidad, pues terminan padeciendo la enfermedad. Entre más personas estén vacunadas acá, pues la posibilidad de que otros conciudadanos la adquieran pues es muy reducida. Esto cobra importancia puesto que en los próximos meses se va, sí, a desarrollar a cabo acá en el departamento un campeonato internacional de softball, y hay que estar muy pendiente a la población que venga de afuera. En eso sí, la Secretaría ya estamos diseñando un plan de contingencia para entrar a evaluar y exigirle también a todos estos grupos que vengan de afuera que traigan un esquema básico de vacunación, pues para proteger también a la población nuestra y para protegerlos a ellos también, a los atletas que nos van a acompañar. ¿Está habiendo conversaciones con las otras secretarías de salud para lograr que por lo menos no por un evento de este tipo que congrega tantas personas pueda presentarse algún pico o algo? Generalmente cuando suceden estos eventos, el Consejo Departamental de Gestión de Riesgos se reúne y distintas secretarías evalúan la posibilidad de aunar esfuerzos para que estos riesgos sean controlados de manera oportuna y no tengamos un incidente de este tipo. Muchas gracias, doctor Laciar. En los últimos minutos que nos quedan de nuestro programa, vamos a continuar hablando sobre el dengue. Como estamos en el dengue en el departamento de Sucre, culminamos con esa estrategia de vacunación de la cual usted nos ha hablado tan ampliamente, y también vamos a ver qué es lo nuevo que se está dando sobre el dengue. Nos vemos en unos 10 segundos en Diálogo de Salud.
Estamos en Diálogo y Salud, el podcast de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre, y en la parte final de nuestro programa vamos a hablar sobre ciencia. Doctor Salim Matar nos acompaña desde Barranquilla. Él está adscrito al Departamento de Investigaciones de la Universidad de Córdoba, reconocido biólogo, especialista en microbiología y en parasitología médica, con otras especialidades principalmente sobre vectores, sobre dengue. Uno de los estudios técnica y científicamente más avanzados que se han dado en Colombia en los últimos años se hizo en el departamento de Sucre mediante convenio entre la Gobernación de Sucre, SECAR, e igualmente contó con profesionales de la Universidad de Sucre y de la Universidad de Córdoba. Precisamente el doctor Salim Matar Velilla, director técnico de ese proyecto que está terminando su segunda etapa y que esencialmente consistió en la identificación genómica de los patógenos y de vectores relacionados con el dengue. Doctor Salim Matar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuáles son esos hitos investigativos que arrojó este estudio sobre el dengue en el departamento de Sucre, zona endémica? Adelante, doctor Matar. Bueno, muchas gracias por la amable invitación a este podcast. Gustoso de estar aquí. Y bueno, básicamente ha sido un trabajo interesante debido a que se realizó en conjunto con la Secretaría de Salud Departamental de Sucre un estudio preliminar sobre el análisis entomológico de diferentes municipios del departamento. Este análisis entomológico nos permitió establecer una línea de base de cuál eran los principales géneros y especies de mosquitos que habitaban en las zonas rurales y periurbanas cercanas a los municipios que pudo intervenir con el proyecto la Gobernación de Sucre a través de la Secretaría Departamental. Esta línea de base nos sirvió para establecer géneros importantes en salud pública como Aedes, tanto Aegypti como Albopictus. También nos sirvió para establecer algunos focos de Anófeles, Mansonia y obviamente el género más abundante de mosquitos en los departamentos del Caribe colombiano, que son los culex. Además de este levantamiento de la parte de insectos de mosquitos, también se recolectaron luxomias, que son las que transmiten la leishmaniasis, y también se logró detectar triatominos, que son los que transmiten la enfermedad de Chagas. Eso fue el primer análisis que hicimos en el 2025 con la Secretaría de Salud Departamental del Departamento de Sucre. Esto dio como resultado un nuevo mapa epidemiológico y unas recomendaciones a la Secretaría de Salud Departamental. ¿Nos puede decir resumidamente y brevemente para que nuestra audiencia lo pueda comprender cuáles son esos aspectos de ese mapa que terminaron en recomendaciones hacia la Secretaría de Salud y ahora pasamos con nuestro representante de la Secretaría de Salud, doctor Mata? Las recomendaciones en salud pública, en este caso, una vez se tiene el mapa entomológico, es intervenir. La intervención se puede hacer de varias maneras. Una, con inmunoprofilaxis, en este caso vacunar contra el dengue, que es la única vacuna que existe aprobada para la sarcovirosis. No hay vacuna contra Zika, no hay vacuna contra chikungunya, Sí. no hay vacuna contra el virus de Mayaro, ni mucho menos contra Oropuche, no hay vacuna contra la enfermedad de Chagas, ni contra la leishmaniasis. Entonces establecimos eso de inmunoprofilaxis con la vacuna de dengue que está disponible y aprobada por el Ministerio de Salud de Colombia. 2, mirar las áreas calientes que se llaman en epidemiología y salud pública e intervenir a través
ya sea de fumigaciones o de aplicar insecticidas intradomiciliarios con piretroides que tienen una mayor durabilidad porque su efecto residual es mayor de 10 a 12 meses. Lo otro, obviamente, que lo hizo la Secretaría de Salud Pública de la Gobernación de Sucre, Sí. fue la educación a las comunidades. El doctor Lacial ahí estaba a cargo de ese importante aspecto de educación ambiental. Muchas gracias. Doctor Laciar, usted estuvo en la presentación de los resultados de este mapa entomológico, que es uno de los productos principales de este estudio. Estamos hablando de unas estrategias que ya se están cumpliendo, que son las estrategias de vacunación, que en estos momentos constituye una de las principales. Y el trabajo con las comunidades, ¿cómo se está dando, doctor Laciar? Bueno, debo empezar diciendo que el producto de esta investigación valiosísimo para nosotros. Sí. La investigación entomológica de la que habla el doctor Salim nos dio el insumo básico para nosotros elaborar un documento, junto con Carlos, que está aquí, que me acompaña, que se denomina Plan de Manejo Integral de Vectores. Claro. Porque estos vectores de importancia en salud pública no se manejan de una sola forma, sino que hay que buscar más estrategias integradas y complementarias que nos ayuden a minimizar el riesgo de adquisición de la enfermedad. Entonces, el producto de esta investigación de la que habla el doctor Matar nos permitió efectivamente elaborar unos mapas para identificar las zonas donde existen varios elementos, que favorecen la aparición de la enfermedad, donde está el vector, donde están las personas susceptibles y donde hay casos previamente, hay antecedentes de circulación de la enfermedad. Nosotros tomamos esos elementos y junto con la información de virología para el caso de dengue y junto con los aportes que nos hace vigilancia epidemiológica y elaboramos un documento que incluye unas distintas estrategias que incluyen educación, que incluyen movilización social a través de la entrega también de unos elementos de protección. Nosotros entregamos a esa población, por ejemplo, elementos de barrera como tolillo, entregamos repelentes, promovemos cambios conductuales para tratar de sensibilizar a la población que están frente a un riesgo. Entonces, nosotros tratamos dentro de este documento y dentro de estas estrategias abordar distintos aspectos, pero lo más importante es que involucre también la participación de la comunidad. Siempre que hemos venido aquí, insisto en que debemos dejar esa posición paternalista de que todo papá Estado nos lo lleva y vamos allá a lavarle los tanques y vamos a hacer. No, siempre hay que tratar de sensibilizar a la comunidad de que juega parte importante en la solución del problema. Y ahora debo aprovechar para decir que estamos adelantando unas estrategias aparte de dengue, porque por el momento podemos decir que estamos en un periodo de control. Estamos apuntándole hacia otras enfermedades que también este mapa nos permitió revelar este riesgo, y estamos también trabajándole a esas otras enfermedades. Estamos ya en la parte final de nuestro Diálogo y Salud, nuestro podcast de la Facultad de Ciencias de la Salud. Agradecemos muy especialmente a todos nuestros invitados de hoy, al doctor Salim Matar. Gracias por hacer parte de esta mesa de trabajo. Igualmente al doctor Laciar. Él es el referente de enfermedades transmitidas por vectores de la Secretaría de Salud Departamental de Sucre. Al doctor Jorge Marín, que muy amablemente nos ha atendido esta llamada para hablarnos sobre enfermedades reemergentes y sobre vacunación. Y a todos ustedes que han estado conectados a nuestro máster que ha hecho posible nuevamente esta edición de nuestro podcast. Los esperamos en una nueva edición de Diálogo y Salud. Recuerden, pueden volver a escuchar esta emisión en horas de la noche por Unisucre Estéreo FM 100.8 e igualmente por el canal de YouTube de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre, que se llama Maestría Salud Pública. Un saludo especial para todos. Nos encontramos en una próxima edición. Felicidades. La Facultad de Ciencias de la Salud y Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre presentó Diálogo y Salud. El próximo programa, más historias, voces expertas y reflexiones.